como bien ha dicho Maite, creo que hoy es un día especial, personalmente, también para la institución, y creo que es un broche de oro y un lujo poder compartir con todos ustedes, justamente de la mano de dos personas afines a la casa, a la biografía profesional también de nosotros. En primer lugar, con Sigismond, que nos conocemos creo que hace como 18, 20 años. Fui invitado a Bebé y nos conocemos desde finales de los 90, principios de los 2000. Conozco su trayectoria como artista, como gestor cultural, como editor de libros y sobre todo aquí en Argentina intentando no solamente poner y encauzar su trayectoria profesional a nivel artístico, sino también como productor. En estos momentos estás colaborando con Almacén Cities, con la producción, y es una de las personas que más ha trabajado justamente en el mundo de la edición, de la mano no solamente con tu sello de KBB, sino de la mano de J.R.P. Ringer, que aparte es una de las editoriales que yo también, junto con Hachekans, trabajé más durante mi etapa de Musak. Creo que es una editorial suiza de las mejores y creo que has hecho un trabajo con muchos ejemplares y diferentes aproximaciones a artistas argentinos, ¿no? Y a la edición que luego repasaremos. Y por otra parte, como no, es un placer y un honor estar con Guillermo Cuitca, porque estando en el contexto de Buenos Aires y todos estos años, por supuesto que él ha estado y está presente en Malva, no solamente su retrospectiva del 2003, creo que fue después de Kusama la mayor, aún sigues, Yoko te sigue, o sea, fue la exposición más visitada, el pueblo argentino lo quiere mucho a Guillermo, y por supuesto que está en la colección y sigue, incluso en Verboamérica hay una pieza magnífica, Orden Global, al empezar de la exposición está presente también, y también era interesante circunscribir, ¿no?, esta idea de diálogo respecto al dibujo, a la edición, a las publicaciones y en relación a esta gran, y podemos decir y pesada, se puede levantar con un brazo, publicación que reúne, como han dicho, 700 dibujos, pero sobre todo porque Guillermo, que incluso no lo sabe, para mí es muy importante en mi propia carrera profesional, porque cuando yo tenía 20 años y fui con mi profesora María Teresa Wittgenstein a mi primera documenta de Kassel, aquella hecha en 1992, ahora ustedes saben que soy de 72, obvio, justamente me encontré con esos colecciones, esa documenta hecha por Jan Hood, donde colaboró un gran amigo mío, que es Bar de Baer, y que justamente llenaba con esas pinturas en los colchones, y he sido un artista que durante muchos años creo que eres muy amado y querido en España, en Europa mucho, pero en España también, con exposiciones en el Reina Sofía, con libros hechos sobre el dibujo, con nuestra común amiga Estrella de Diego, y es alguien que siempre he visto exposiciones desde la retrospectiva en la Pinacoteca de Sao Paulo, en Suiza, hoy comentábamos, ¿no?, en tu galería en Hauser and Wirth, en la primera planta, y que, por supuesto, toda la gente de acá aprecia mucho, no solamente a nivel artístico, sino también lo importante que ambos artistas, sois dos artistas, aparte que os interesa aparte el dibujo, la acuarela, la pintura, pero también sois dos gestores o, como diría yo, promotores de otros artistas. Cada uno de una manera, Sigismond con KBB, en Belley, en Barcelona, con esta colaboración con los libros, pero Guillermo con la beca Cuitca. Creo que es imposible narrar la historia más reciente, ¿no?, de la joven generación de artistas sin estar atravesado, y no tan jóvenes, además, sin estar atravesado por la beca Cuitca y el empeño que has tenido también en, durante muchos años, ser una especie de mentor, acompañar. A mí me llena de satisfacción oír, por ejemplo, ¿no?, hace poco en la primera exposición de Nicanor Arauz, que me decía, no, ha venido Guillermo y me ha ayudado, y eso es muy lindo, ¿no? O sea, ver que realmente uno acompaña, ¿no? No es algo de un año, sino que realmente esos artistas han estado con tu ayuda de la mano y que sigues de alguna manera, en cierta medida, colaborando con ellos o estando presente en sus trayectorias. Bueno, dicho todo eso, hoy vamos a hablar perdón, de publicaciones, dibujos y libros. La charla, que la hemos denominado como más, de una manera más coloquial, a mí me gustaría incidir en una primera parte, sobre todo en la trayectoria y la importancia del dibujo en la carrera de Guillermo, para pasar luego al mundo de la edición.
Y sobre todo porque abriendo estas páginas, todos ustedes saben esto de el joven Cuitca, ¿no? El joven Cuitca, que era ya como esa especie de nickname, ¿no? Que todo el mundo, no sé si viene de Levenlik, de aquella nota o de antes, pero realmente te sorprende, ¿no? Ver empezar esta publicación, que de alguna manera luego hablaremos la manera en la que tanto Sigismund como Guillermo planearon, ¿no? La misma. Pero encontrarte con dibujos a los 10, 11, 12 años, es decir, realmente esa especie de domesticidad, esa especie de manera que siendo un niño tú tienes y recurres al dibujo. Y luego ver que tu trabajo pictórico va creciendo y todo tu trabajo pictórico se refleja, creo que antes, ¿no? En ese dibujo. Es decir, de qué manera el dibujo ha sido esencial y forma parte unida, porque no te encuentras 700 dibujos o mil y pico, así como así, ¿entiendes? Es decir, de qué manera el dibujo te ha acompañado y ha sido una especie de guión hasta el 2017 que recoge la publicación. Bueno, gracias por darnos la bienvenida. Para mí es una alegría enorme estar en Malva y aunque sean estas últimas horas de tu gestión que seguí de cerca y con mucha admiración. Así que felicitaciones por lo que has hecho y por la huella que va a dejar eso. Hablando de huellas, no sé, yo dibujaba como cualquier chico, me imagino, suena muy raro decir como cualquier chico, porque aparentemente no, pero sí, los chicos dibujamos cuando somos chicos, es decir, ¿no? Es algo que se hace antes de escribir, es decir, hay herramientas comunes en la formación de la educación que tienen que ver que te aproximan mucho a la relación del color, el trazo, el papel, la línea, o sea, que eso después sea una obra de arte o que eso contenga algún germen de lo que después va a ser tu obra, o que muchos años después, muchísimos años después, te reconozcas en ella, ya es otra historia. A lo mejor esa es una historia que es la que cuenta esta historia, ¿no? Que es un poco, me parece que el sentido de estirar tanto la historia no es para mí mostrar arte infantil o las cosas hechas, digamos, como curiosidades de un freak niño que podía hacer algo que a lo mejor hacían los grandes, sino más bien el reconocimiento actual de que en aquellas obras había algo que todavía vive en mi trabajo hoy. Y me parece que esa fue la fuerza que nos llevó a estirar tanto la línea de tiempo, porque cuando la presentación dice 46 años, digo, bueno, tampoco tengo tanto, ¿no? Así que, o sea, un poco más. Empezaste muy pronto. Sí, un poco más y me caigo, digamos, biológicamente. Entonces me da la impresión que sobre todo los dibujos tempranos, me parece que es la particularidad de este libro, por supuesto, jamás fueron publicados, jamás fueron expuestos. Bueno, tienen digamos, contienen como ese germen de lo que vino después. Y estuvieron guardados durante muchas décadas. Yo no viví con estos dibujos ni en las paredes, ni siquiera con mucha conciencia de tenerlos. No sabía que eso estaba ahí. Un poco el título de Collected Drawings tiene que ver con una colección. Supongo que una colección es algo que uno hace voluntariamente, pero en este caso fue una colección involuntaria. Yo de pronto me di cuenta, muchísimos años después, que convivía entre cajas y planeras y carpetas con una cantidad gigantesca de obras sobre papel, casi de 3.000, y ese fue un poco el material con el que Segismundo y yo nos sumergimos a elegir cómo contar esta historia. Para mí hay algo de biográfico, pero no en el sentido de que los dibujos sean autorreferenciales, en general no lo son, pero sí es un elemento de
en cambio, entender a nivel de práctica artística. Siempre, quizá, en tu trayectoria, lo que más se ha conocido es la pintura, es decir, ¿no? Bueno, también la escultura, los colchones, como hablábamos, pero en el momento que, por ejemplo, yo digo muchas veces que para mí es como un ejemplo, el verdadero surrealismo no son las pinturas de Dalí, no son las pinturas de Max Ernst, son realmente los dibujos, los cadáveres exquisitos. ¿Por qué? Porque es una cuestión inconsciente. Es decir, creo que cuando es inconsciente se pone en pintura, ahí hay algo de surreal que se cosifica y que acaba como transgrediendo el propio origen. Mi pregunta es, el primer impulso de la idea de una imaginería propia se da en los dibujos de Guillermo Cuitca, en toda tu trayectoria, no me refiero a un periodo específico, o realmente son algo que tú ya piensas para esa pintura, porque siempre has hablado de tu interés desde la propia pintura, pero luego al atravesar toda esta especie de timeline, casi, aunque no está hecho en una especie de cronología propiamente dicha, pero sí que vas viendo de cada serie de pedazos, incluso empiezas a ver, y eso es lo lindo de esta publicación, como esos recursos, esas, por ejemplo, cabezas o caras que te van acompañando, los insectos, esas especies de esquinas que a veces se va en lo teatral, pero a veces es en la casa. Es decir, hay como un acercamiento primero que yo de primeras pensaría que primero se dio en el dibujo más que realmente es una conciencia directa a la pintura. Pero no sé, me gustaría como que desgranaras tu forma de trabajo, porque creo que aquí, aunque la pieza es autónoma, también deviene mucho en algunas el propio idea de proyecto. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el dibujo? Bueno, hay varios accesos en este cuerpo de obras. Algunas son obras que solo existen en papel, que es decir, que no tuvieron una consecuencia pictórica. Por ejemplo, la serie de los bichos, los números, o sea, solo eran obras digamos, donde el dibujo en sí autoabastecía y completaba el proyecto artístico, no ya pictórico. O sea, yo soy un pintor, entre otras cosas, es decir, de algún modo mi trabajo como artista incluye el dibujo como como un cuerpo de obra muy independiente. Pero hay otra parte, quizás es la más peculiar, es que a partir de cierto momento el dibujo fue posterior a la pintura y no anterior. Quizás por la idea un poco que vos mencionabas antes yo pienso que en esta especie de, si hubiera una batalla o una rivalidad entre el dibujo y la pintura, pienso que la pintura pierde, porque el dibujo contiene unos accesos que la pintura no tiene, unos encantos que la pintura no tiene, y si bien hay una institucionalidad sobre la pintura muy importante, en algún lugar es como que nadie puede resistirse a los encantos de un dibujo. Yo encontraba que si hacía los dibujos antes era buscar demasiada información y llegar a la pintura ya como con algo resuelto, con lo cual encima de lo que la práctica pictórica ya de un modo de por sí un poco pesada y de algún modo densa, arrastraba, encima el dibujo me daba como ya demasiada información. Por eso empecé a concebir la idea del estudio, no como eso que uno hace antes, sino eso que uno hace después, que uno hace después para entender lo que hizo. O sea, claro, el estudio sigue, le cabe, porque es como el desmontaje de una obra. Durante muchos años el dibujo fue aquello que hice después de haber pintado, y de algún modo fue aquel modo de desandar lo pintado. De ese modo pienso que liberaba un poco a la pintura de no ir con demasiada información, y el dibujo de algún modo se arreglaba solo. Como vos decís, hay una parte de conexión entre la mano, el lápiz o el material que uno esté usando, donde está garantizada quizás ese espacio de espontaneidad y de concentración, donde intelectualmente uno sabe que no está haciendo trampas. Es decir, es muy difícil hacer trampas con el dibujo. Vos lo ves y decís, esto es una porquería. Es decir,
caen solos los dibujos o no, si terminan muy fácilmente en el tacho de basura o no. Es decir, hay como hay una transparencia en todo eso, sobre todo para el ojo del propio artista, que es, no sé, es demasiado evidente como para usar el dibujo como herramienta. Para mí, en ese sentido, no es una herramienta, es el modo en el cual, casi te diría, mis pinturas son los bocetos de mis dibujos. O sea, como si pudiera formular eso y tratar de ver si eso es cierto. Me gustaría que fuera cierto, en algunos casos creo que lo fue. A mí, sinceramente, creo que algo de eso se ve, pero también hay una cosa que creo que el dibujo, repasando las páginas del libro y viendo la importancia, creo que, no sé, me gustaría que tú lo explicaras, si realmente es una manera, un modo de hacer, un pensamiento, pero es un tipo de práctica o es un tipo de hacer que, en cierta manera, recopila de una manera más fiel los diferentes Guillermo Cuitcas. Y me refiero a la pintura, por las diferentes etapas, siempre está como cosificada de una manera, pero acá la libertad es a la que te referías. Creo que podemos ver el Guillermo Cuitca escritor, el Guillermo Cuitca psicoanalítico, el Guillermo Cuitca artista conceptual, el Guillermo Cuitca músico de ópera influido, escenógrafo, o sea, con escenografías, es decir, muchas y diferentes formas que la pintura la tiene, pero la manera incluso mucho más personal. Hay cosas como político, también los Hitlers, ¿no? Las esvásticas. Es decir, creo que en ese sentido que son recursos que luego has utilizado, pero hay una manera como más, bajo mi punto de vista, más fresca. Es decir, repasa de una manera como los diferentes, la complejidad de pensamiento, quizá, que luego lo depositas en la pintura, pero en la pintura queda como más, no sé cómo decirlo, más fijada. Creo que acá la manera y las diferentes prácticas de ese artista, no solamente pintor, de Guillermo Cuitca, creo que se ven, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, muchos de los dibujos, no sé si ya han pasado, que son puro texto, que son de dónde sale, por ejemplo. O sea, lo podrías ver como un artista completamente lingüístico o conceptual, y ese tipo de prácticas que quizá luego en la pintura es más difícil pasarlo. Siempre me gustó la letra dentro de la obra visual. Nosotros con Segismundo pudimos como encontrar un cuerpo de obras al que inclusive encontramos un dibujo que era la instrucción de, creo que se llama Escuchando, donde yo digo, Escuchando es una serie que cuando pongo una canción anoto lo que me pasa por la cabeza y si pierdo una frase sigo con la otra. Con lo cual tenía algo que ver con aquellas canciones y estos dibujos son en algún modo como canciones, a veces son como cartas, sean escritas, sean legibles o no, y me parece que parte de los textos tienen que ver con eso. Otros eran frases que estaban muy instaladas en mi cabeza y que, bueno, el único modo, digamos, de darle una experiencia visual era, digamos, escribiéndolas y planteándolas en el papel como dibujos, que en ese sentido no había una gran diferencia. Tratamos de reunir todo ese cuerpo de obras escritas en una misma sección, aun cuando hubiera muchos años en el medio, ¿no? Sí, fue un poco el impulso de sacar palabras de mi cabeza. Quizás se parece un poco al trabajo de un escritor, o estaba idealizándolo quizás, pero tengo la idea de a veces pensar estos dibujos como cartas, ¿no? Y una pregunta quizá más personal, ¿no? Pero leyendo y sobre todo viendo estos dibujos, ¿no? Siendo un artista argentino que joven ya tienes el éxito, judío, de familia, ¿de qué manera? Hay a veces que a mí me parecen que estos dibujos tienen algo, siendo tu mamá psicoanalista, hay algo de psicoanalítico todo el tiempo en tu biografía y en la manera de depositar cosas de una manera
no solamente lo textual, sino también esas imágenes, ¿no? A mí me parecen como que aprenden, que es como una especie de voz que sale de ti. No sé si esperas, al contrario, que te devuelvan. ¿Lo has leído alguna vez desde ese punto de vista? Uy, estando aquí, además soy tu mamá. No sé lo yo que... personalmente no lo leí desde ese punto de vista, sí, me parece que todos somos objetos psicoanalizables, aunque yo psicoanálisis no sepa un pomo, pero no estoy seguro si esa es una línea que recorra, digamos, justamente, conscientemente mi obra. Pienso que no, pienso que más allá de algunos juegos, sobre todo una pequeña serie que se llama Anti-Edipo, que no es ni siquiera la teoría del Anti-Edipo de Lesiano, sino simplemente que se ve como unos padres le pegan unos garrotes a los chicos, y en ese sentido son una madre con rayo en la cama, el niño pegándole como unos disparos y qué sé yo, que en ese sentido son simplemente un Anti-Edipo, porque si en una padre mata, el hijo mata al padre, otro padre mata al hijo, pero digo, más allá de, digamos, de humoradas, de eso no, digamos, no estoy, no puedo suscribir eso, realmente no lo puedo, digamos, me excede completamente. Como decía antes, pienso igual que todo enfoque es legítimo, y probablemente uno sea el menos, quizás la persona menos capaz para decir cuál es el indicador. Sobre todo también recuerda que haces muchos colchones, has hecho colchones para tu parte y dormir. O sea, si pasamos, como digo yo, si pasamos la historia del arte argentino, hay mucho psicoanálisis detrás, sin pretenderlo, yo creo. Pero bueno, eso es algo personal. Pero camas usamos todo, sí. Qué sé yo. Bueno, vamos a centrarnos ahora ya más en el libro, Sigismond. Es decir, ¿con qué te encuentras con la publicación que habéis sacado? Y realmente esta colección, que hay que decirlo, creo que Guillermo lo ha dicho y queda claro, esto es una colección que pertenece al propio Guillermo, es decir, que nunca se ha desprendido de estos dibujos, en la cual estos son 700, pero hay más de 3.000, ¿cuántos? ¿500? 3.000 y pico. Alrededor de 3.000. Entonces, ¿qué te encuentras? Y primero, ¿cómo nace esta idea de compilar esta vasta producción de Guillermo, que algunos son conocidos y otros menos? Entonces, ¿cómo sale esta idea? Sí. Bueno, buenas noches. Primero es un súper honor de estar con ustedes dos acá y con todo el público para poder celebrar ese libro y ese último día de gloria de Agustín. La verdad que nos conocemos los tres desde hace tiempo. ¿Qué decir? Hice varios libros, creo que ese es el, no sé, número 15 o 16. ¿El anterior de Guillermo? No, ¿No? juntos no. No, y varios de dibujos, también algunos de pintura, otros de varios temas, pero... Y me parecía que venía un momento donde me gustó la idea de proponerle a Guillermo de hacer un libro que podría ser diferente de los 20 o 30, no, ¿cuánto tienes? 20 libros ya editados, que venga desde otro lugar y que no cuente la historia de la misma forma. Y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar qué se podría hacer y desde qué punto de vista podríamos embarcarnos en un proyecto que me parece que nunca pensamos que iba a tardar 4 años, pero bueno. Empezó mucho más sencillo y terminó cada vez así como tomando más cuerpo. Y cada vez nos dijimos que nos teníamos que dar los medios de hacer un proyecto realmente que sea diferente en todos los sentidos. De hecho, bueno, hablando de psicoanálisis y todo eso, de repente nuestras reuniones se volvían lo más regular, porque yo nunca fui al analista y así de golpe era como el viernes nos vemos, todos los viernes que estamos en la ciudad los dos nos vemos. Y nos vemos mucho tiempo y hablamos de muchas cosas y era como esa idea de intentar de transformar algo y de ver qué se podía hacer. Y bueno, salió el libro después de 4 años, casi 6 meses de producción, porque no fue un libro fácil a nivel de la textura y
la parte física tampoco. Un libro complejo porque había que, obviamente toda esa obra no estaba en ningún momento fotografiada, retocada, por lo tanto no tiene mucho texto, pero sí tiene mucho trabajo de contenido. La imagen hablando por sí misma no requería tanto texto, ya se escribieron muchos textos sobre la vida de Guillermo, y por lo tanto mirando el libro nos pareció interesante que sea un libro puramente visual, que los dibujos sean los que se lean y no los textos. Hay un texto, pero sí, es como una nota de cómo usar ese libro, o cómo nació y por qué nació, ¿no? Pero me parece que la idea era mucho más de crear un cuerpo de obra que se entienda, como habíamos pensado, no hacer una cosa tan cronológica que empiece al inicio y termine al final. Hay en algunos momentos un poco de saltos, termina con algo del inicio, si bien hay una cronología que más o menos se puede entender en el libro, pero me parece que es un poco lo que podríamos ver hoy en día mucho más en el cine, que hay unos flashbacks y se vuelve a trabajar sobre cuerpos de obras juntos que no tienen las mismas fechas, pero bueno, hay todo un intento de hacer esa narrativa que tiene sentido, pero sin tener como línea solamente el tiempo, ¿no? Y me parece que era muy importante. También nos dimos cuenta de la cantidad de obra y mucha obra que era muy divertida también, que nos hacía, mirábamos y decíamos, wow, porque vos tampoco no te acordabas de todo lo que había en los cajones y todo eso. Y hubo un montón de sorpresas, ¿no? Que eran, ¿cómo combinamos eso con eso? ¿Dónde? Y después, porque fue como, no sé, meses, hasta que, y eso nos hace pensar a eso. Bueno, y era como hacer un árbol genealógico casi de toda la obra y ver cómo combinamos las ramas, ¿no? Para llegar con un tronco sólido y unir todo eso junto en un libro. Creo que fue un poco la forma de trabajar, y después llegamos a 800 páginas y ahí había que empezar a adelgazar porque era invivable hacer un libro se puede, pero es muy poco práctico, y bueno, empezamos a decirnos que teníamos que ser muy generosos en las series, no terminar haciendo 3 dibujitos de cada serie porque no se entiende tampoco, pero también tener una idea de un libro que se puede manejar, que se pueda sentir como un libro y no de golpe tener que ser 3 tomos, que a veces se hace también, pero no era la idea de este proyecto. Y bueno, por eso llegamos a eso, un producto un poco diferente de lo que había publicado antes, pero me parece que en cada momento de una editorial también hay que hacer nuevos desafíos y ver, a lo mejor el próximo va a tener 25 páginas y hacer un panfleto. No pasa nada, depende del producto y lo que hay adentro. Y me parece que en este caso lo que requería el proyecto, lo que requería todo ese conjunto de obra, ese cuerpo de obra, era llegar a eso. Sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo, como editor o como persona que realmente trabaja con publicaciones. Creo que cada artista en cada momento determinado o cada proyecto necesita una medida, un contenido. Yo tengo libros tuyos así de pequeñitos, unos rojitos, sí, pues, y el negro. Yo creía que el negro lo habías hecho tú, por eso. No. Pero a mí me gustaría saber, Guillermo, esta cantidad este volumen de trabajo. O sea, ¿realmente hubieron sorpresas? Es decir, tú mismo, viendo tu trabajo, encontraste cosas que te habías olvidado de él. ¿Qué porcentaje también hay y recoge en ese trabajo curatorial o de editores, ¿no? Conjunta de novedad, o sea, de cosas que ni tú habías visto o que nunca nadie vio? Bueno, enorme, y quizás es el factor más, al menos para mí, más rico del libro. Por ejemplo, quizás deba, no sé, contar que de algún modo en mi obra y en las muestras antológicas se había instalado el año 82 como el año en el cual mi obra empezó a ser mi obra, y a partir de ahí siempre las muestras contaban como cronológicamente de ahí en adelante, dejando un poco aquello que hubiera pasado antes como un poco en una especie de sombra. El hecho de descubrir dentro de ir para atrás, por eso fue una sugerencia en el momento de alguien que realizaba en ese momento una
fue un poco como una sorpresa, un espanto, porque digamos, yo tengo muchas versiones de mí mismo y algunas versiones de las que no me creo que fui un artista precoz. O sea que no tengo ese recuerdo. Me decía, sí, empecé chico, hice una muestra cuando tenía 13 años, pero no tengo ninguna experiencia de haber sido, digamos, particularmente talentoso. Y esto lo digo, digamos, como con la mayor simpleza posible. Para mí no había ningún registro de valor en la obra anterior. Y encontrarme con estos dibujos fue un trabajo de humildad, al principio porque descubrí que yo no había sido tan malo como creí que era, y que dentro de eso había cosas que me llamaron la atención y ahora quizás con tanto tiempo y esas sumas tan enormes, 30 años, 40 años, casi como me hace pensar como en una persona que ya no soy. Abro y veo dibujos de un chico de 10, de 11, 12 años y digo, la mierda, era bueno. Sí, entiendo, es decir, había algo que como si lo pudiera ver totalmente disociado de mi propia vida. Y la otra, digamos, el otro elemento que para mí fue central fue no solamente descubrir que había valor o había interés, digamos, ¿no? Son distintas posibilidades, sino que también había continuidad. Por ejemplo, aparece en mi obra a partir del año 2007 todo este mundo cubistoide, medio modernista, y de pronto en el año 81, en el año 80... Eso es increíble. Yo en ese dibujo de doble página le vi la fecha y dije, pero si es lo mismo que estás haciendo luego. Entonces me sentí entre feliz y estafado, o sea, como una mezcla de cosas como diciendo, no es posible. Si yo suponía que había hecho un corte con todo y esto era empezar de nuevo. Y no, y sin embargo esa historia contaba cosas, sí que ahora ya no sé muy bien en qué confiar. Obviamente no en mi memoria, pero no dejó de sorprenderme esos gestos, la aparición de cosas parecidas al uso de la arquitectura, de los mapas y de los planos, que también están muy tempranos, tienen ecos muy tempranos. En fin, todo eso fue parte de abrir estas planeras y estas carpetas y un poco este trabajo con Segismundo de estar, digamos, expuestos a mirar y decir, wow, no, mira esto, esa cosa tiene mi obra tan insistente de las proporciones, de cosas muy chiquitas en espacios muy grandes, está completamente presente también en dibujos, por ejemplo, de los años 70, en dibujo del 78, que de algún modo planta cosas desde ese lado. En fin, toda esa, como te decía antes, no sé si hay, digamos, coherencia. Tan temprano. Yo diría coherencia, cuando repasas todo, empiezas a entender los diferentes momentos, pero también vuelve en esos feedbacks y te quedas alucinado de las fechas y como de... Entiendo que sí, pero la coherencia de un artista a veces es un problema porque uno quiere instalar rupturas, o sea, el trabajo de uno está también en la ruptura, en deshacer lo hecho, en empezar de nuevo, en suprimir partes, es decir, hay mucho de cortar con lo hecho, con lo cual que de pronto las cosas, digamos, se aglutinen, se parezcan, tengan ecos, es una buena noticia y es una mala noticia al mismo tiempo. Pero también es un propio lenguaje, o sea, por mucho corte y diferentes etapas, pero también ves que algo va quedando de una a otra, ¿no? O sea, aunque sean de muchos años anteriores. A mí, en cambio, me surge una pregunta que me imagino que a muchos de la gente que está en el público. Tenemos 700 dibujos, de los cuales, ¿qué proporción puede ser que nunca se hayan visto o publicado?
100%. 100% de los 700. Sí, de hecho el libro al inicio se llamaba Unpublished Drawings. Exactamente. Cuando habíamos hecho todos los pedidos y todo, y después cambiamos porque no hay dos o tres que estaban publicados, sí, hay que ser purista. Sí. Y una pregunta entonces, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? Es lo que yo diría, ¿qué es lo que de 700 a esos 3000 y pico, qué es lo que no podemos ver? No, yo pienso que, no sé qué me dirá ese mundo. Si bien yo creo que hay muchas reiteraciones, Series que tomaron lo mejor que no valían, digamos, a veces la repetición tenía un valor en sí, otras veces no. Hay algunos dibujos que a mí me siguen gustando mucho, pero no es que quedó un volumen 2 para más adelante. Sí, hay muchos dibujos que no están acá y que creo que muchas veces nos encontramos mirando en la pantalla, en los monitores, los dibujos y diciendo, bueno, ¿cuál gana? Sí. Digamos, va este o va este, un poco por la equivalencia de la obra, no tanto, me parece que es eso. Sin embargo, vos dijiste algo que es interesante, que es una palabra clave para mí, que es la idea de muestra. Yo estos dibujos no los mostré, en algún momento pensé, yo no coleccioné mi propia obra, a veces mis propias, digamos, mover la obra es complejo, organizar obras con pinturas tiene costos muy altos, eso obviamente vos lo sabes mejor que nadie, y de pronto aparece esta idea de tener un capital, una posibilidad de ser, bueno, está bien, si yo tuviera que hacer una muestra de dibujos, cosas que me encantaría hacerlo en algún momento, sería a lo mejor digamos, esta sería el corpus del cual saliera eso, y me da la sensación de que esta idea de poder, digamos, entender que el mundo va cada vez hacia un lugar donde es más difícil mover pinturas, es más difícil, más caro, los museos cada vez más territoriales, etcétera, etcétera. Digamos, la idea, digamos, de que yo pueda no controlar mi obra, porque no hay, digamos, no hay una idea de control en ese sentido, pero sí la idea de tener el acceso a mi obra, para mí también fue muy fuerte, y pienso que eso es la impronta que está en el Collected, o sea que la idea de los dibujos coleccionados me parece que parte un poco de la idea de que finalmente yo soy el que ha coleccionado este cuerpo de obra. No, a mí me parece, bueno, también porque era como la idea que es una muestra que se podría llevar en una valija. Que es una valija grande. Pero no sé si es tan grande, pero digo, es una obra que tiene un peso muy diferente que lo que es una pintura que requiere una caja de madera. No sé qué. El dibujo se puede mover de una forma diferente que una vez enmarcado, no, pero sí, hasta que no llegue al marco, todavía es una cosa que se puede mover de una forma mucho más lógica, ¿no? Como que... Sí, parece algo muy circunstancial, o sea, no es, digamos, el centro de este libro, pero sin duda el tener el acceso a los dibujos, a las obras, el hecho de que el corrector de las imágenes podía verla, digamos, trabajar con la foto y mirar la obra, es decir, esa posibilidad, digamos, increíble de tener la obra al mismo tiempo de estar produciendo una edición sobre esa obra, parece ser algo simple y no es tan fácil poder lograrlo. En el pequeño texto que se acompaña a la publicación, del mismo modo que Peter lo ha dicho antes, se dice que esta publicación, que es algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, pero que está a caballo entre el catálogo Razonada, que no lo es, por supuesto, porque no son las 3.500, y está también entre el catálogo razonado y el libro de artista, cosa que tampoco es, porque no es un libro de artista, es una mirada editada por el artista con alguien externo, con un editor, sobre su propia obra, pero no es un libro de artista. Porque yo, incluso hablando con Guillermo, le decía, yo he visto el libro en sí, la trayectoria de Guillermo, ha sido muy importante, no solamente por los catálogos de exposición, sino también porque el formato libro
el libro de artista está presente en su obra. Yo recuerdo en la exposición que vi en Zurich, de esas telas tan finas, con las pistas del aeropuerto, ¿no? con los belts. Y luego había un libro precioso que vas levantando, está hecho en tela, es una obra, a mí me parece extraordinaria. Entonces, ni un ni otro. ¿Qué dificultad, en cambio, encuentras? Y es la pregunta para cada uno desde tu punto de vista. Enfrentarte a este libro respecto a otras publicaciones, bien como libro de artista o bien como catálogo en general. Y tú, Sigismund, con la publicación de otros. O sea, ¿qué hay de complejo, de riesgoso y a la vez de placentero en este trabajo, que ha sido un gran trabajo de 4 años? Bueno, yo he trabajado en algunos proyectos cumplidos, que, digamos, considerados dentro del género libros de artistas, que son como que mantienen como... El del MoMA también. El del MoMA, que se llama Pinturas sin Muros, y uno que se llama Puro Teatro, que hice en Los Ángeles, bueno, el de Holandés Errante, que es el que vos viste, que fue el que hice... bueno, lo hice en Estados Unidos, pero la muestra fue en Zurich. En fin, hay alguna que otra publicación que son obviamente una especie de carta blanca que uno recibe de alguien que quiere tomar unos riesgos tremendos y uno se pone como a jugar con el formato libro y sale algo. Eso es como digamos, la historia un poco de hadas. En realidad nada es así, sí, todo tiene limitaciones, todo tiene de algún modo, o sea, yo pienso que trazar una línea muy muy tajante entre lo que es libro de artista y lo que no es, a veces me resulta dudoso, no porque no entienda cuál es el concepto de libro de artista, sino porque conozco a mis colegas así como me conozco a mí, y todos estamos, o la mayoría, totalmente metidos en la edición de un libro, con lo cual digamos, es cierto que no es lo mismo opinar sobre el diseño, estar sobre la edición de un texto, seleccionar la obra, no convierte eso, a veces un mero catálogo, en un libro de artista, pero no deja de ser uno artista el que está involucrado en ese proceso, con lo cual el libro como medio es, digamos, es fascinante, es obviamente uno de los transportes más perfectos para las obras de arte. Yo me crié, digamos, mirando libros de arte, no yendo a museos, y muchos de nosotros, digamos, seguimos, nuestra formación ha sido desde los libros y no desde, lo cual obviamente tiene sus problemas, pero quiero decir, el libro como vehículo de la obra de arte es obviamente una especie digamos, de plataforma casi perfecta. De todos modos, el hecho de que exista el género del libro de artistas es un juego aparte, creo que tiene mucho que ver con la capacidad de liberar, digamos, algunos aspectos, como el de la cantidad de libros, el de apelar probablemente a proyectos editoriales más o menos independientes. No se puede decir que el MoMA sea necesariamente una editorial independiente, sin embargo el libro de artistas es básicamente un proyecto completamente libre. En fin, son como distintos registros. Me parece que en algún momento vamos a encontrarnos hablando de un modo un poco más englobante, la idea de cómo un artista interactúa con el libro, más que decir este va a este lado de la columna y este a otro, ¿no? Sí, bueno, para mí también me parece que si pusimos que era entre libro de artista y catálogo resonado, es como el artista que vive entre Berlín y New York, no se sabe dónde vive finalmente. Pero yo creo que el libro tiene que estar entre esos dos mundos, porque es un libro a mitad camino, porque también es un libro que está editado a muchos ejemplares. El libro de artistas realmente son tiradas un poco más chicas, y es un libro que tiene un comportamiento o una forma más cercana al libro de artista, en el sentido que no tiene justamente ese texto clásico que va a acompañar las imágenes y explicar y dar una noción de una biografía y todo eso, porque en realidad, de hecho, cuando hablamos con GRP, que es el coeditor con nosotros,
había esa idea de poner o no poner una biografía y dijimos que no porque justamente lo transformaba más hacia un libro de, digamos, más hacia el catálogo razonado que si integrábamos o no la biografía del artista al final. Sí, la ficha técnica, el índice y todo eso está porque es importantísimo para entender los formatos y las técnicas, pero no pusimos lo que llevaría un catálogo normal con texto que explica la vida del artista o el trabajo. Y sobre todo la pregunta que te hacía Sigismond era cuál ha sido la diferencia, el riesgo asumido desde un editor, enfrentarte a un proyecto a 4 años vista, con la cantidad que había, es decir, cómo se diferencia de otros proyectos y cuál ha sido lo que has aprendido, lo que has arriesgado en esta publicación y también lo placentero que ha sido, o al contrario, o lo fastidiano que esté trabajando con Guillermo. No, fue genial, ¿no? No, la verdad que... primero, oye, puedes decirlo. Yo creo que también es una cosa importante de entender que hacer un libro no es Guillermo y yo solamente, hay mucha gente detrás de un libro. Es importantísimo saber que para lograr ese libro hay, no sé, 10, 15 personas implicadas. En cada proyecto, depende del proyecto, del tamaño, obviamente, pero hay siempre gente que se implica para que un libro salga bien y estamos afinando cada vez el equipo de gente que trabaja para llegar a los mejores productos. Si puedo hablar de un producto comercial, porque lo que quieres es que tu libro sea un libro bien hecho, ¿no? Que la gente lo vea y diga, bueno, que tenga su forma y su contenido sea curado, pero también a todos los niveles, no solamente al nivel del contenido visual, pero también que no haya faltas, siempre puede pasar algo, pero en general intentas que sea lo mejor posible. Y en el caso de este libro me parece que fue muy orgánico, fue un libro que fue creciendo con el tiempo, tuvimos que regarlo más para que crezca más y tuvimos que buscar más agua y para poder hacer que esa planta o ese propio proyecto pueda crecer de una forma y dirigirlo un poco. Y no fue fácil, pero bueno, nos dimos los medios y creo que fue siempre la idea, hagámoslo como queremos, hagámoslo bien y tomemos el tiempo que necesitamos para hacerlo, para que salga un producto que no vamos a después cuando sale decir, qué pena que no hicimos eso y eso. Bueno, creo que aquí no hay ningún momento, bueno, puede ser que de aquí a 3 años, ¿no? El momento que acaba de salir el libro, no creo que todavía tengamos como esa idea de que hicimos un paso medio arriesgado en el sentido de todos esos riesgos fueron como acertados. A mí me parece, digamos, ¿no? Te entiendo perfectamente porque justamente esta mañana, no sé si está por acá, estaba con Guadalupe Requena, ¿no? Que yo salgo de la institución, pero en cambio un libro que tiene que salir y va a salir, no sabemos cuántos es, el catálogo razonado de General Idea, donde justamente Malva y Jumex están involucrados y es una labor de una persona que le ha tocado 30 años escribirlo y que estamos aún a 4 años y va a tardar más. Yo saldré de la institución, igual saldrán 2 personas más o 3, pero lo importante es que todo se reúna, que los contratos, que la gente, no solamente ya a nivel monetario. Y eso es bonito explicárselo a la gente, porque muchas veces la gente dice, ¿cuánto trabaja una muestra? Sí, la muestra es, pero también la muestra a la vez es efímera y también es bonito recordar eso porque no la tienes, pero para bien y para mal esto permanece y queda, y va a quedar en nuestras estanterías, van a quedar en las bibliotecas, van a quedar no solamente en los recuerdos, sino que vas a poder acceder a él y van a acceder nuestros sobrinos, nuestros nietos y mucha otra gente. Entonces las publicaciones es algo que a mí me gusta, o sea, tienen que ser, muchas veces los museos tenemos esa prisa, ¿no? De, bueno, para la inauguración, tal, pero creo que también es bonito darle el tiempo con el recurso que cada uno tiene e intentar, ¿no? Que realmente cuidarlo. Creo que, y en eso tengo que romper una lanza por el equipo de publicaciones del museo, también aquí de Malva, con Guadalupe, Socorro, Pablo y también León Chapa, que se ha tomado y nos tomamos para discutir, para ver el papel, que acá en Argentina es todo un tema, en Chile también, acabamos la semana pasada de
de presentar el libro de Luis Paja, pero yo decía, ay, el papel, pues igual te tienes que ir, me imagino que esto está impreso donde, en China, en Barcelona. En Barcelona. En Barcelona, desgraciadamente, y eso es todo un tema de costos que también el país y los editores habría que poner. Pero bueno, en el sentido del papel, digamos, la mitad de esos libros se quedan en Europa, por lo tanto es mucho más lógico imprimir en Europa que se quede la mitad allá y que otra mitad llegue acá o que vaya donde vaya, pero digamos, no es lógico de importar papel de Europa, imprimir acá y después volver a mandar todo eso allá. Así que bueno, hay una lógica en el término logístico que bueno, siendo más cómodo y también teniendo mucho más papeles diferentes y poder. El único inconveniente que a veces con la distancia si hay un problemita hay que ver cómo se maneja, pero me parece que eso era lógico, no es un tema de dónde estamos, es mejor imprimir cerca del papel que de importar el papel y después volver a importar el papel, ese mismo papel impreso, así que bueno, yo creo que no hay... Bueno, vamos llegando hacia el final de nuestra conversación, casi es una hora de conversación y sobre todo porque yo creo que la gente lo que quiere es ver el libro. Muchos ya lo han visto igual en tienda, he visto mucha gente que lo ha comprado, pero a mí me gustaría hacer como, para finalizar, preguntaros dos cosas. Parece ser que no vamos a tener Collecting Romance 2, creo que ha quedado claro, para Sigismond y Guillermo, pero en cambio sí que seguro vamos a tener a partir de ahora, y creo que eso es interesante, como una publicación activa, una obra en la retina, en la cabeza de la gente, no solamente que estamos aquí, sino todas generaciones que están viniendo, de jóvenes curadores, coleccionistas, etcétera, etcétera. Creo que a partir de aquí va, y sería lo sensato, nuevas aportaciones y exposiciones de todos estos dibujos, espero que veamos en los próximos años, incluso hasta volvemos a trabajar juntos, no sé si acá o en el futuro, sería lindo, pero yo voy más allá, no solamente en lo expositivo, sino en esta palabra que define el libro, collected. Esta colección, Guillermo, son 3.500, 700 acá, pero 3.500 en total. ¿Qué futuro tiene esa colección? Es decir, esto es el primer ladrillo, no digo ladrillo en el mal sentido, sino el ladrillo de la construcción de la Fundación Guillermo Cuitca. Esto es un body of work que va a ser una donación a una institución completo, porque también creo que este tipo de trabajo, lo interesante es que no acabe resquebrajándose, rompiéndose. Creo que es una labor que tú has hecho durante muchos años, igual sin esa idea consciente de voy a hacer esto, pero que se ha hecho y es parte de tu trayectoria y también de tu vida. Es decir, ¿dónde y de qué manera piensas esta colección de dibujos? Ya no te digo tus pinturas, sino refiriéndome a todo este trabajo hecho. Sí, es casi preguntarme por el destino, por el sentido de la vida, casi. Esa pregunta es dificilísima. Sin embargo, fíjate que dentro de este volumen había 3 dibujos que se habían perdido, y para mí era como una mancha que había arruinado como esta idea impoluta de decir, bueno, esto lo tengo y es un cuerpo que eventualmente quedará en mis manos o en manos de una institución o de una institución existente o no. Es decir, hubo un antecedente previo en el año 96, un libro, dibujos que tenía solo 81 dibujos que son parte de una colección, pero fue un proyecto, digamos, de otras características. Para mí esos 3 dibujos que estaban perdidos eran como si desarmaran un poco la idea de la pureza de esto. Los encontré en el inventario de una galería y que estaban ya, digamos, con la nominación de que que no estaban a la venta, o sea, que dije, y cuando me enteré dije, vuelvo a tener esto como una especie de capital, pero no tengo la menor idea. Pienso muchas cosas, son cosas un poco íntimas quizás para compartirlas en este momento. No tengo la menor idea y tengo muchas ideas, pero no hay un proyecto claro para mí sobre
queda claro es que esto es un cuerpo de trabajo que no te gustaría desprenderte. Ni nada. Por eso. Lo digo simplemente porque, y perdónenme, galeristas, perdónenme, padres, hijos, maridos, mujeres de artistas, pero estamos cansados de ver esto, que los artistas dicen, esto es un cuerpo que siempre tiene que estar junto, que no se vende o que no se tal, y luego lo vemos todo al final en remate, partido, dividido, no siempre, cuidado. Es una pequeña crítica que todos, incluso los museos lo hacemos, al final vas a comprar lo que te dejan, ¿no? O adquirir. Creo que es bonito también intentar, y que públicamente se diga, intentar ser fieles a la voluntad del artista, ¿no? Y creo que eso es algo también interesante, porque a la vez es como una propia curaduría tuya, es decir, te has desprendido de una cosa y no de otra, y es algo que se va, y a la vez es un work in progress, porque tú piensas que esta colección de 3.500 se va a quedar ahí, o al contrario, va a crecer y va a seguir aumentándose durante el tiempo que vas a continuar trabajando, o no, o ese body of work queda ahí y vas a ampliar otro tipo de... No, bueno, en el medio obviamente hubo una cantidad enorme de obras de dibujo que fueron expuestas, vendidas, etcétera, etcétera. Es decir, que pienso que que dentro de este volumen, me gustaría más hablar de los 700 que conforman este cuerpo, porque para mí a partir de ahora es una historia que está contada y que de algún modo se consolida. No es que se derrama en otros que están en los que quedaron en la planera. Es decir, para mí este libro tiene el poder de consolidar un cuerpo de obra y en el sentido que vos hablabas antes y por lo tanto tratar de no desmembrarlo. Si bien el número es muy alto, igual tratar de no desmembrar ese número. Durante mi vida, por supuesto, vendí dibujos y hay dibujos míos en muchos lados. Por otro lado, sí, claro, entre otras cosas. Y por otro lado, yo sigo dibujando, supongo que dibujaré hasta que deje de hacer, entre otras cosas, qué sé yo, respirar, pero me da la impresión que es la idea digamos, de ir un poco no en contra, pero como de sentar un poco una consolidez y con un poco más de firmeza, decir, bueno, esto no puede deshacerse así nomás. Y me parece que el objeto visualmente un poco representa eso. Es decir, no es muy fácil arrancar las hojas de este libro y decir, bueno, me llevo esta parte, ¿no? Y yo creo que voy a ser bastante... Me parece que en realidad en esta etapa de mi vida voy a tener que ser yo quien tenga la mayor fortaleza de decir, no, esto no se toca. Es decir, porque finalmente la tentación podría venir de mi lado, decir, bueno, llévate esto. No, es decir, me parece que tengo que ser yo quien respete este proyecto y le dé, digamos, y lo honre como si dijera, bueno, este cuerpo va a estar. Me estoy dando cuenta, me estoy comprometiendo algo. Eso es lo que me gusta, ¿no? El tiempo presente, que se grabe. Muchísimo este momento. Pero quiero decir, pero bueno, sin hacerlo solemne, hay algo de ese espíritu. Pero sí es como guardar un trocito de todo un recorrido que me parece fabuloso si uno se lo puede permitir y bueno, por eso tener jokers que de golpe, bueno, hay uno que es similar pero no hace parte del grupo de Collector Drawings y te permite dibujar otras formas, pero me parece que sí el que se acaba de decir, si no es un sacrificio demasiado importante y es un lujo de poder mantener eso junto. Además, mismo para una muestra, digamos, es como todo un contenido y que habla de toda una vida y que te permite mostrar un retrato de un artista de una forma totalmente completa. Bueno, llegamos ya al final de la charla, sobre todo porque la gente va a querer confrontar con este trabajo de más de 4 años y sobre todo que no es una publicación más en sí, que es casi una muestra curada,
una autobiografía a través del dibujo, una edición de un artista mirada por otro artista, y que creo que es un trabajo fabuloso. Os agradezco, Sigismond, Guillermo, un placer como siempre, y compartir con ustedes, por supuesto, estas últimas horas de director artístico del Malva, con una copa junto a Guillermo y a Sigismond. Muchas gracias.